Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Estamos iniciando esta semana, una nueva semana, que lo que queremos es darle información para que usted tome mejores decisiones. Y vamos a hablar de algo que se está dando y que seguramente lo ha escuchado a través ya sea de las redes sociales o de los medios de comunicación, donde están como cambiando un poco lo que está sucediendo en los pacientes de COVID, que tal vez ya no es una neumonía en específico, sino es una trombosis. Ya explicaremos de qué se trata. O sea, este acúmulo, lo voy a poner, de trombos en algunas arterias que impiden este intercambio gaseoso, y eso es lo que está haciendo que los pacientes fallezcan. Pero déjeme decirle que al día de ayer se registraban 14,677 casos confirmados de COVID-19 con 1,351 personas fallecidas. Además, se contabilizaban 7,612 casos sospechosos. Ya son 1,351 personas, para que vea cómo esto va incrementando, y eso es de las cifras que pues nos mandan oficialmente, aunque yo creo que hay más. Recuerde seguir estrictamente las recomendaciones de higiene y sana distancia. Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, hay que utilizar el estornudo de etiqueta y no se toque la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Y hay que limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados y transporte. Y lo más importante, si no forma parte del grupo de trabajadores con actividades esenciales, quédese en casa. Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el sábado 25, este sábado pasado, al programa especial Alerta COVID-19, porque todas sus preguntas fueron de mucha utilidad para los demás, porque son cosas comunes, son cosas que la gente tiene en mente y que no sabe a quién preguntar. Y también un agradecimiento enorme a todos los profesionales de la salud y líderes de opinión que nos acompañaron en este programa especial, que usted puede verlo, puede ver las diferentes, fueron 2 horas, de 9 a 11 de la mañana, puede ver los diferentes temas en mi Instagram, Etel Soriano. Ahí se habló de las cuestiones del confinamiento en pareja, de las pérdidas, de la pérdida de la salud con una tanatóloga maravillosa, de la pérdida del empleo. También hablamos con un infectólogo donde hicimos una consulta que no causaba honorarios, donde tenía la gente pues tenía todas las respuestas a sus inquietudes de que si podía salir a correr, donde no hay gente, que si cómo se limpia las manos, inclusive también incluimos a las mascotas. Así que, por favor, si vale la pena que vea los diferentes segmentos, porque seguramente le va a responder algunas de las inquietudes que tiene. Y aprovechando, le mando un gran abrazo a todos quienes nos hacen favor de escucharnos en toda la República Mexicana a través de Imagen Radio, en las diferentes estaciones del grupo y las asociadas, y también a quienes nos ven a través de televisión en el canal 3.4 de televisión abierta y 169 de Sky, así como el 728 de cable. Gracias. Y también nos puede seguir a través de YouTube, Excelsior TV en vivo o Imagen Multicast en vivo. Y quiero agradecerle al doctor Luis Albrecht Septien, él es internista y neumólogo, con este tema que se está gestando. Entiendo que en algunos países no permitían hacer autopsias a los pacientes que habían fallecido de COVID, entonces no se sabía bien qué pasaba, pero creo que ya se sabe un poco, y mejor que el doctor Luis Albrecht nos explique. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal, Etel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte en estos micrófonos, y queremos entender qué se está gestando, porque hay diferentes corrientes, no sé si son las aceptadas o si se está nada más mencionando, de que no nada más es una neumonía que causa el COVID, sino que hay un problema de circulación. Exactamente, si quieres, mira, déjame explicarte. No es que exclusivamente sea la trombosis, como bien lo dices, es primero el proceso de neumonía, y hay algunos factores que favorecen. Lo que estamos viendo en algunos pacientes es que favorecen la formación de trombos de diferentes tipos. Este proceso se lleva a cabo por diferentes causas. Por ejemplo, una es la inflamación, sí. Otra es los niveles bajos de oxigenación que tienen los pacientes con neumonía. Otro punto importante es la inmovilización. Los pacientes están mucho más inmóviles, sobre todo los graves que están en terapia intensiva con ventilación mecánica, obviamente se movilizan muy pocos.
y esto hace que haya este mismo proceso de inflamación, hace que se dañe la pared del vaso sanguíneo, que se llama endotelio. Sí. Al estar dañado este endotelio, es mucho más factible que podamos tener cuadros o episodios de trombos, y pueden ser desde trombos arteriales o trombos venosos, y empezamos a reconocer en COVID que existe también una enfermedad protrombótica, en la cual puede haber que los vasos sanguíneos estén tapados, que estén ocluidos, y que se formen pequeños trombos o microtrombosis de los vasos pulmonares de pequeño calibre, o sea, los vasos más distales hacia los pulmones, y obviamente esto favorece que haya más, cuando tenemos estos trombos, favorece que haya más niveles bajos de oxigenación, y obviamente el pronóstico de los pacientes pues puede ser con mayor gravedad, ¿no? Pueden tener una mortalidad más elevada. O sea, se decía que al principio únicamente fallecían por neumonía porque se complicaba, y obviamente cuando hay una neumonía pues es una infección en los pulmones, hay una inflamación y no hay este intercambio de gas, o sea, de oxígeno adecuado, pero también se está viendo que además de neumonía sí hay un tema de trombosis. Por supuesto, claro, y diferentes tipos, lo que te podemos decir de enfermedades, por ejemplo, el que más frecuente se ha visto, ahorita mencionabas de estudios clínicos que se han hecho en otros países, por ejemplo, en China hay algunos estudios, algunos protocolos que han visto, que han estudiado este tema de la trombosis, y también hay otro estudio holandés, donde se ha visto que las causas más frecuentes de trombosis es la tromboembolia pulmonar, la trombosis venosa profunda, que se da principalmente en los vasos de las piernas, sobre todo en los vasos femorales, vasos popliteos, sobre todo que están en las piernas, enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico, infarto agudo al miocardio. También hemos tenido ya algunos casos de COVID con infarto agudo al miocardio, y ha habido algunos otros casos también de embolismo arterial sistémico, o sea, que se presenten trombos en diferentes partes de las arterias, y obviamente esto pues complica Claro, y esto lo favorece el COVID, o sea, es lo que estamos comentando, que no nada más afecta a los pulmones, sino también otros órganos. ¿Sí? Y lo que se está empezando a ver es que está daño a las células del epitelio del vaso tejido, sanguíneo, del endotelio, del tejido, lo induce la infección por el virus. El virus está produciendo un daño que está favoreciendo la trombosis. Tengo que irme rapidísimo a una pausa y regreso contigo. Y déjame decirle, observaciones recientes sugieren que la insuficiencia respiratoria presentada en COVID-19 no se debe solo al desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, sino que hay procesos trombóticos microvasculares que pueden desempeñar un papel, y esto puede tener importantes consecuencias para el manejo diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. Y para ello está conmigo el doctor Luis Albrecht Septién. Él es médico internista y neumólogo, donde estamos platicando de esto. Luis, entonces, entendiendo ya lo que sucede con los pacientes de COVID, porque también hicieron autopsias y están conociendo más cuál es la secuela de tener la infección en los pacientes, y principalmente los que se van agravando, ¿ha cambiado la forma de tratarlo? ¿Están, no sé, manejando anticoagulantes, o solo en algunos pacientes se determina este tipo de síntoma que es la trombosis, o es algo generalizado? Mira, fíjate que a raíz de esto y de todo lo que comentas, ya estamos utilizando parte del tratamiento, no es que sea exclusivo, pero parte del tratamiento estamos empezando a utilizar anticoagulación con los pacientes. No necesariamente tiene que ser una autocoagulación formal, sino más bien algo que se llama tromboprofilaxis, que son dosis un poquito menores de los medicamentos para nosotros prevenir la formación de trombos cuando el paciente esté internado. Y prácticamente ahorita en el hospital, te puedo decir, de los pacientes que hemos tenido internados, lo estamos haciendo en forma rutinaria, y lo que nos ha dado más resultados es utilizar un medicamento que se llama neparinas de bajo peso molecular. Heparina es un anticoagulante. ¿En qué hospital estás? Un anticoagulante. Yo trabajo en el Hospital Médica Sur. Sí. Y en el Instituto Nacional de Nutrición. Y ya se está haciendo estos protocolos en los hospitales donde laboras. Y en general, ¿se está haciendo en todos los hospitales? ¿Tú que estás? General, sí. En la mayoría de los hospitales sí, te digo que parte, lo que comentas es muy importante, de lo que se ha encontrado de autopsias y de lo que vemos también en la parte clínica de los pacientes, ¿no? Y ahora lo importante es también cómo detectarlo, cómo sospecharlo. Por ejemplo, desde el punto de vista de laboratorios, cuando nosotros le hacemos estudios a los pacientes desde la biometría hemática, si tú ves que los pacientes tienen ya, por ejemplo, niveles de plaquetas bajas o tienen una sustancia que se llama dímero D elevado,
o que tienen una elevación de otra sustancia que se llama fibrinógeno, esto pudiera ser los primeros datos que te podrían llamar la atención, que pudiera ser un paciente que pudiera tener complicaciones trombóticas. Y algunos pacientes también han hecho otra complicación desde el punto de vista de coagulación que se llama coagulación intravascular diseminada. Ese es un cuadro mucho más severo en el cual se activa la coagulación y se consumen los diferentes factores de coagulación. En estos casos sí tenemos niveles de plaquetas muy bajas y se prolongan los tiempos de coagulación, una prueba que se llama protrombina y tiempo parcial de tromboplastina, y obviamente esta complicación puede generar un sangrado severo. ¿A qué voy con este punto? Que hay que también tener cuidado con los anticoagulantes, no son medicamentos químicos, puede ser muy peligroso si yo me paso de la dosis o un paciente pudiera ser más sensible a la dosis que yo estoy usando. Una de las complicaciones de esto es que puedan llegar a tener hemorragias. Claro. O sea, a veces puede ser... Sí. El anticoagulante, para que la gente comprenda un poco mejor, es que evita que se hagan estos trombos, porque lo voy a poner en palabras muy sencillas, como que hace que la sangre esté un poquito diluidita, en palabras coloquiales. Sí, fácil de explicar, podríamos decir que son medicamentos que evitan que se formen coágulos dentro del vaso sanguíneo y que esos coágulos se puedan desprender, ¿no? Sí. Es un medicamento que utilizamos, que ahora sí que lo utilizamos constantemente, pero que ahora ya como parte de los protocolos de los pacientes con COVID, sobre todo los que tienen neumonía, desde neumonías leves o neumonías severas, ya en todos estamos utilizando terapia de anticoagulación, por lo menos a dosis un poquito más bajas, para también prevenir las complicaciones que pudiéramos tener al utilizar este tipo de medicamentos. A ver, una pregunta, Luis. En el momento que llega un paciente que obviamente si no tienes una sintomatología de falta de aire, lo debes de manejar ambulatorio o en tu casa, ¿no? Que es dolor de cabeza, cansancio y este malestar generalizado, pero sin problemas de respiración. Así es. Ok, correcto. Para que no se saturen los servicios de salud y puedan ustedes como profesionales que son nuestros héroes y que hagan un reconocimiento público a su labor, poder atender a quienes realmente lo requieren. Ahora, puede haber gente que llegue con dificultad respiratoria y sea por causa de una neumonía atípica, como lo menciona, ¿no? Puede ser, exacto, que se vaya complicando con una trombosis, de estas, el síndrome este proceso trombótico microvascular. Y así se puede ir complicando, pero ya tienen más o menos, según los estudios de laboratorio, qué hacer en caso de, y empiezan con una anticoagulación preventiva, si lo puedo llamar así. Exactamente. Lo estás explicando perfecto. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en el hospital, sobre todo en los pacientes que van a ingresar al hospital. Ha habido incluso algunos casos cuando las neumonías son leves y a los pacientes no les falta el aire, no los hospitalizamos, los mandamos a casa precisamente para que no se saturen los sistemas de salud. Claro. El paciente que requiere hospital es el paciente que requiere un apoyo de oxígeno, que requiere un aislamiento muy estricto, y en los pacientes que ya tienen una neumonía que le decimos de focos múltiples, o sea que tienen inflamación en distintas partes del pulmón, esos son los pacientes que van a hospitalizarse, ya sea a piso normal o a la terapia intensiva. Sí, por eso se habla mucho de la gente con mayor factor de riesgo, que son estas enfermedades asociadas, como pues la edad, el sistema de defensa que esté bajo por alguna patología, pacientes hipertensos con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensos, diabéticos, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, pacientes con cáncer, todos estos subgrupos de pacientes que pudieran llegar a tener enfermedades, como las llamamos comorbilidades, pueden ser mucho más susceptibles, uno, a tener el virus y a tener complicaciones serias de una neumonía, ¿no? Porque si tienen ya varias enfermedades y aparte tienen una neumonía y aparte tienen una trombosis, obviamente, pues el riesgo de mortalidad se vuelve muchísimo más elevado, ¿no? Así es. Voy a una pausa, querido Luis, y regresamos contigo y con usted en unos breves momentos. Les recuerdo que estamos también a través de las redes sociales, Etel Soriano en Instagram, donde nos puede hacer llegar todas sus inquietudes. Volvemos, no se vaya. Neumólogo del Hospital de Nutrición y el Hospital Médica Sur, donde estamos platicando de lo que se ha encontrado y la forma del manejo, el tratamiento de los pacientes con COVID, los que ya necesitan hospitalización. Hay pacientes que no requieren hospitalización y que se van a tratar, no es de que no se tratan en casa. Pero los que sí necesitan, que es lo que necesitamos que usted también tome conciencia, es no saturar los hospitales y obviamente también a los médicos, que yo creo que se las están viendo algo duras, ¿no, Luis?
Sí, es cierto, ya empezamos a veces en algunos hospitales a tener un poquito de problemas con la demanda de camas y Sí. los internamientos, sobre todo en los pacientes graves de terapia intensiva. Como sabes, no existen así un gran número de ventiladores mecánicos en Sí. México, en caso de que tuviéramos pues muchísimo más casos graves, ¿no? Sí. Hay gente que se puede agravar sin necesidad de ventilador. Estoy hablando tal vez los que tienen mucha trombosis y demás, que necesiten, que no necesiten este apoyo respiratorio y que se puedan tratar sin ventilador, o casi todos los que se agravan y acaban en terapia intensiva necesitan ventilador. La mayoría de los que por ejemplo, en algunos pacientes tienes tu razón, no necesitan ventilación mecánica. Tenemos diferentes formas de administrar el oxígeno, que puede ser con un tanque de oxígeno o un concentrador convencional. Sí. En algunos casos podemos utilizar unas mascarillas especiales que se llaman mascarillas reservorio, y ahora tenemos otro aditamento también que se llaman puntas de alto flujo nasal, que son, haz de cuenta, como unas puntas nasales, pero que nos dan un flujo mucho más alto de oxígeno. Sí. Y incluso, bueno, esto está contraindicado, pero ventilación no invasiva. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque genera aerosoles cuando utilizas este tipo de terapias, y esto puede generar que la gente que está trabajando con el personal de salud nos podamos infectar y contagiar. Entonces, lo que hemos estado viendo es si el paciente llega a un punto en el que sus niveles de oxigenación son bajos, a pesar del tratamiento con oxígeno, mejor preferimos bajarlos a terapia intensiva y ahí manejarlos con ventilación mecánica. Sí, aquí algo importante también, Luis, y que tú y yo lo conocemos y todos los profesionales de la salud, es que las camas de terapia intensiva son limitadas, o sea, en los hospitales es como la minoría. Entonces, y obviamente también los ventiladores, por eso hay tanta preocupación, porque no es que las terapias intensivas sean como todo un hospital, sino es como una parte restringida de los hospitales donde hay camas limitadas. Sí, es correcto. La verdad es que pues a lo largo del tiempo, que pasa es que esto pues fue una emergencia médica, y se vio que pues los pacientes se complican con neumonías serias que requieren ventilación mecánica, ¿no? Entonces es por eso que pues se requieren más camas de terapia y más ventiladores mecánicos y más especialistas que puedan manejar también el ventilador, obviamente. Claro, porque entonces, no todo el mundo lo maneja, ¿no? No es tan fácil, porque tienes que conocer bien la fisiología respiratoria, conocer bien las características del paciente, el tipo de neumonía que tiene, y de acuerdo a eso tú puedas este tipo de dispositivos programarles si les vas a poner un volumen o si les vas a poner presión. Les tienes que poner una presión positiva, dejarles una frecuencia respiratoria. El paciente tiene que estar bajo sedación, hay que estarlos cambiando de posición constantemente. Entonces obviamente hace que el manejo de estos pacientes sea por grupos de especialistas en sitios muy específicos donde se pueda llevar a cabo el manejo. Entonces todo eso lo complica más, además de que no hay tantos especialistas, que no hay tantos ventiladores, que no hay tantas camas de terapia intensiva, que creo que se han tenido que adaptar algunos pisos de hospitalización para hacer pues este espacio un poco más adecuado para atender este tipo de pacientes que se están agravando, pues lo dificulta, ¿no? Es correcto, se está haciendo un gran esfuerzo para intentar ampliar las camas para poder dar servicio a los pacientes en general, a todo tipo de pacientes, ¿no? Independiente que sean público o privado, pues tratar de dar la mejor atención posible a todos los enfermos que tengan complicaciones respiratorias serias. Dime una cosa, Luis, ¿tienen ustedes todo el equipo adecuado del EPP, el equipo de protección personal? Sí, yo te puedo decir o hablar por los hospitales donde yo trabajo, y sí tenemos todo, hasta ahorita todo ha funcionado a la perfección, y tenemos todo el material y el equipo de trabajo para tratar al máximo de evitar contagios. Sí, aquí lo importante de verdad, porque hay muchos hospitales gubernamentales que pues no tienen todo el equipo, y también ustedes como profesionales se deben de proteger porque son quienes están al frente de esta batalla. Sí, es muy importante, sobre todo el médico y el personal de salud, cuando vamos a revisar pacientes que tengan prueba ya de COVID positivo, independientemente del estadio de la enfermedad donde estén, protegernos bien, porque si nosotros nos enfermamos del personal de salud o médicos, pues automáticamente quedamos fuera de combate y fuera de la posibilidad de atender otro tipo de pacientes, y por lo menos nos mandaría 2 o 3 semanas a casa sin poder ayudar, ¿no? No, y necesitamos sus manos. Así que yo te pido, Luis Albrecht Septien, médico internista y neumólogo, que se cuiden mucho, por favor, y gracias de parte de toda la población, y te agradezco mucho haber tomado esta comunicación. Con muchísimo gusto. Gracias, Luis. Gracias. Espero que hayamos resuelto algunas de sus inquietudes. Gracias, equipo de producción. Yo soy Ethel Soriano, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.